Otro concepto importante es que el concepto de constante de equilibrio. Yo en general, cuando tengo, por ejemplo, nosotros vamos a estar usando constantemente líquido-vapor como ejemplo de equilibrio de fases, pero acordémonos que esto puede ser líquido-líquido, sólido-líquido, etcétera. Pero por cuestión de aplicación y cuestión práctica, pues la mayoría de los ejemplos que vamos a ver o durante gran parte de este curso, son líquido-vapor. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo en algunas cosas. La primera es que la letra X en minúscula siempre va a representar fracción molar de líquido. Eso es así en todos los libros de ingeniería química y incluso de química también. Y la letra Y minúscula, va a representar siempre fracción molar en el vapor. Entonces, eso es lo que se llama una convención. Es algo que todo el mundo se puso de acuerdo en usar esas letras de esa manera. La K mayúscula va a representar la constante de equilibrio. Que vean que si yo divido la fracción molar del componente I del vapor entre la fracción molar del componente I del líquido, voy a tener lo que se llama una constante de equilibrio líquido-vapor del componente I. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Qué pasa si K, digamos, vale 5? ¿Qué me puede estar indicando eso? Si vale 5, por ejemplo. ¿Cuál de un componente, digamos que el componente I sea etanol, que sea etanol agua, y digamos que la K fuera 5? ¿Qué nos estaría diciendo eso? Hay más vapor. O sea, hay líquido, hay vapor como dije, etanol agua, tendríamos por lo menos dos componentes. Entonces yo tengo los dos componentes en el vapor y los dos componentes en el líquido. Eso es importante que los visualicemos. Es más, si yo tuviera 10 componentes, fíjense que yo tendría 10 componentes en el vapor y 10 componentes en el líquido. Entonces, ahí es donde se vuelve importante esto de la constante de equilibrio. ¿Qué nos estaría indicando, por ejemplo, para un componente 1, que fuera etanol, que la constante fuera 5? Un poco para que alguien precisara lo que acaba de decir el compañero, o sea, que ocupó cierta precisión. Como que haya 5 veces más vapor que líquido. 5 veces más vapor del componente 1 o del etanol. Eso es importante. Aquí estamos hablando de un componente en particular. Eso es lo que significaría este valor de 5 de la constante de equilibrio. Significaría que en el vapor hay 5 veces más, la fracción molar de vapor es 5 veces mayor que la fracción molar de líquido. ¿Y eso por qué es importante? Porque si yo tengo una situación en la que un componente particular, en este caso de este ejemplo, el etanol, si yo tengo el hecho de que en el vapor tengo más etanol, significa que es más rico en el componente de interés, en el etanol, y entonces yo puedo separar ese vapor y condensarlo y tengo una solución con un mayor grado de etanol. Si eso lo vuelva a vaporizar, pues puede volver a suceder esto, que se me enriquece en etanol la mezcla de vapor. Y entonces vean que yo puedo usar eso como un método de separación y como un método de purificación. Ese es el principio de la destilación. Y es más, hay un video de los videos recomendados donde pues se explica en detalle esto que acabo de mencionar, cómo se usan esas vaporizaciones y condensaciones para ir purificando un componente, y eso es válido siempre y tanto la constante de equilibrio de ese componente sea mayor que 1. ¿Qué pasaría si fuera menor que 1? Si fuera, por ejemplo, 0.5, la constante de equilibrio. Significa que su proporción en líquido es el doble que en vapor. Sí, en las fracciones molares. Muchas gracias. ¿Y entonces qué significa eso? Que más bien
el vapor se empobrece en ese componente. Entonces podría ser que el componente de interés más bien esté en el líquido y yo puedo usar la destilación para separar dos componentes. Uno se queda en el líquido y otro se queda en el vapor. Entonces, digamos, este constante de equilibrio, pues resulta ser ese índice que me permite, por ejemplo, con esto yo podría empezar agarrando con una mezcla de varias sustancias, yo podría empezar a proponer un sistema de separación mediante destilación. De hecho, en otro curso posterior, eso es lo que vamos a hacer, usar las constantes de equilibrio para por ejemplo, proponer esquemas de separación mediante destilación. Otro concepto importante es la volatilidad relativa. Vean qué interesante, la constante de equilibrio es para un componente. La volatilidad relativa involucra dos componentes, I y J. Es más, es el cociente entre la constante K del componente I y la constante K del componente J. Les quiero hacer una pregunta. Si yo tengo una mezcla de 10 componentes, ¿cuántas constantes de equilibrio tendría? ¿Cuántas K? Me pueden decir un número y vemos digamos, cuál es el correcto. 10 componentes, estamos diciendo. Tendría 10K. Tendríamos 10 valores de K correcto. O sea, y es más, si tenemos el petróleo, pues tendríamos cientos de valores de K. Es más, con el petróleo es un poco diferente cómo hay que trabajar, porque son demasiados componentes. Entonces, puede ser que a mí me interese comparar componentes, cuál es más volátil que el otro. Aquí decíamos que la K mayor que 1 me indicaba que el vapor era más rico que el líquido en un componente determinado. Aquí yo quiero saber cuál componente es más volátil. Entonces yo hago este cociente entre una K del componente I y la K del componente J, y si eso me da mayor que 1, significa que el componente I es más volátil. Eso también yo lo puedo usar como un criterio para saber, por ejemplo, en destilación, cuál componente se me va a ir en la fase vapor y cuál componente se me va a ir en la fase líquido. Sí. Entonces, la volatilidad relativa es meramente para conocer cuál es más volátil que el otro. No nos dice el grado de volatilidad ni nada. Es, como el nombre lo dice, es volatilidad relativa. Cuando yo tengo una mezcla de varios componentes, pues voy a tener varias volatilidades, más yo puedo tener muchas volatilidades relativas. Entonces, como les digo, en un curso posterior, transferencia de masa, este concepto se utiliza para poder, por ejemplo, ordenar los compuestos y saber cuáles se van por arriba y cuáles se van por abajo, cuáles se van en el vapor y cuáles se van en el líquido. Gracias, entonces, tiene su aplicación para poder, digamos, saber, o sea, es una manera de ponerle números a este concepto de volátil y no volátil.